Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy vengo a hablaros de mi resumen de lecturas de los meses de septiembre y octubre, así que vamos allá. Realmente no vengo a hablaros de todas las lecturas porque hay unas poquitas que me voy a reservar para un vídeo especial que voy a grabar en unos días. Pero bueno, sí que voy a hablaros de todas las demás que he hecho a lo largo de estos 2 meses y quería empezar por la que menos me ha gustado porque para mí es un mal trago hablar mal de una novela que creí que me iba a gustar tanto y que además fue escrita por un autor joven, que es algo que, bueno, creo que depende de la edad, pues digamos que yo por lo menos de joven no estaba tan... no sé cómo decir, tan preparada para según qué tipo de críticas como puedo estarlo, por ejemplo, ahora. Entonces, a mí me duele realmente hablar así de esta novela, pero creo que una de las cosas que debe tener un canal es pues, la sinceridad. Entonces, no me ha gustado esta novela y tengo que decirlo. Me estoy refiriendo a La península de las casas vacías de David Uclés. Me compré el libro porque en todos los suplementos culturales que hojeé, primero el libro me lo recomendó gente que lo había leído y que le había gustado mucho o que había ido a las presentaciones que hacía el autor y que le había caído muy bien porque el chico es majísimo. Pero luego yo me preocupé por buscar información en los suplementos culturales, y digo suplementos culturales porque en ellos están, bueno, pues personas en cuyo criterio confío. No puede no gustarme la obra, o puede sí gustarme, porque eso es otra cosa, eso es un concepto más subjetivo, pero lo que sí entiendo es que me van a dar una opinión objetiva de la calidad de la obra. Entonces yo me fié de esos suplementos y de esos críticos literarios que escribían esos suplementos y me compré la novela. Novela que ya, como veis, no muestro porque me he deshecho de ella. No tengo espacio en casa para libros, así que ya llevo un tiempo deshaciéndome de libros que objetivamente no quiero tener en mi casa, que a mí no me gustan, que no voy a releer nunca, que tampoco creo que tengan un gran valor para que algún día mis hijos los hereden y los lean. Ojo, que si los quieren leer los pueden conseguir en bibliotecas o volver a comprarlos ellos, pero como esta biblioteca que tengo en esta casa por ahora es mía, pues la voy a tener a mi gusto. Entonces La península de las casas vacías ya no está. De hecho, acabé de leerla, hice la reseña en Instagram e inmediatamente desapareció de mi casa. Por eso no os la enseño, quiero decir, os voy a dejar la cubierta por aquí. ¿Qué es lo que no me gustó? Bueno, me imagino que ya sabréis que La península de las casas vacías, lo que dicen los medios de comunicación sobre ella, es que cuenta la historia de la Guerra Civil Española, de Iberia, ¿no? Lo llama Iberia el autor porque toma ese concepto que no es suyo, es anterior a él, evidentemente, aunque a veces cuando lo leo en la novela parece que lo inventó él, pero no, es un concepto anterior de Iberia, es un concepto en el que se une España y Portugal, ¿no? Pero realmente el tema central es la Guerra Civil Española, la familia protagonista de la novela y un poco el devenir de algunos de estos personajes en este contexto de la Guerra Civil, ¿no? ¿Qué es lo que no me gustó? Repito, pues es que no me gustó nada. Nada, o sea, es que estoy un poco sorprendida porque claro, yo creí que iba a ser una de mis mejores lecturas del año o la mejor y empecé con muchísima ilusión, pero desde la primera página, y no exagero, los que la están leyendo en lectura conjunta conmigo, yo acabé antes de leerla porque era leerla toda seguida o abandonarla, porque estaba que no podía con ella y me estaba paralizando otras lecturas y dije, esto no puede ser. Y claro, no la quería abandonar porque me parece poco serio organizar una lectura conjunta y decir, oye, yo esta novela no me está gustando, la abandono, seguid vosotros solos, ¿no? Entonces yo por lo menos quise leerla para poder dar una opinión final y hablarlo con la gente que la está leyendo y que se iba siguiendo digamos, las metas. Bueno, pues a mí no me gustó nada. Pensé que me iba a gustar mucho y no me gustó nada, pero no me gustó nada de nada. O sea, el narrador, que sabéis que soy un poco muy poco... iba a decir objetiva, pero muy poco objetiva, quiero decir, yo una novela igual no es absolutamente perfecta, pero tiene un buen narrador y a mí eso me equilibra, ¿no? La opinión final que tenga de la novela, y al contrario, una novela tiene una buena idea, tiene un buen desarrollo, pero el narrador falla y para mí ya baja muchos puntos la novela. Entonces, el narrador es nefasto, es un narrador que podemos encontrar en otros autores. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo Teodoros de
de Emir Chakartarescu. Voy lenta porque sabéis que he estado mala y bueno, me he frenado un poco en la lectura, pero tiene un narrador que es muy poco tradicional y un narrador que en algunos aspectos hace cosas que pueden recordar al narrador de David Uclés en esta novela. He leído Niebla, he leído a Darío Fo, quiero decir, he leído obras de teatro o novelas donde se tratan temas o aparecen narradores, evidentemente en el caso de la obra dramática no, ¿vale? De la novela, aparecen narradores que me pueden recordar al de David Uclés, ¿no? O el de David Uclés al de ellos. La diferencia es que todos estos autores tienen muchos años de lecturas, muchos años de escritura, muchos años de pulir el estilo y han llegado a escribir esas novelas. Y David Uclés es demasiado joven, en mi opinión, enfrentándose a un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto que le queda grande, también en mi opinión. Evidentemente hay gente muy joven, como es el caso de Rimbaud, que siendo apenas un niño tenía un talento tan genial que escribió obras extraordinarias, pero seamos sinceros, no es lo habitual. Lo habitual es que el artista, aunque tenga una predisposición natural al arte en el que luego destaca, es pulirlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo lo que lo lleva a la excelencia, ¿no? Yo noto que David Uclés está deslumbrado por la lectura de determinados autores a los que trata de homenajear en esta obra, pero como no ha entendido, o no es que no los haya entendido, porque yo creo que sí los ha entendido, es como que no ha hecho suyo eso que quiere aparecer en la novela, porque, por ejemplo, nosotros notamos las influencias que tiene autores y que se ve como un homenaje a esos autores, pero que han hecho suyas esas características, ¿no?, de la novelística. Sin embargo, en el caso de Uclés parece como una copia de peor calidad que el original y se nota porque tú has leído a esos autores y tú lo ves, ¿no? Cosas que no me gustaron también es El pueblo. El pueblo, Jándula, creo que se llamaba Jándula, ya os digo que es una novela que estoy olvidando a pasos agigantados porque no me hizo nada, o sea, no supuso nada en mi vida, o sea, es triste, pero es así. Pues El pueblo aparece completamente desdibujado cuando el pueblo debería ser muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que dicen algunos críticos literarios es que es el Macondo de David Uclés. No, de Macondo puedes hacer casi un mapa y tienes una idea física de Macondo cuando lees no solamente 100 años de soledad, sino otras obras en las que aparece Macondo, ¿no? Y aquí no, aquí está desdibujado. Como desdibujados están los personajes. Los personajes los distingues un poco por el nombre y más allá de eso, por nada. O sea, no hay una construcción de personajes. Y luego los diálogos me parecen horribles, o sea, horribles. Son diálogos que en la mayor parte de los casos los personajes hablan porque les encanta escucharse a sí mismos, que no aportan absolutamente nada de nada y que luego el lenguaje que utilizan no tiene nada que ver con la guerra civil, o sea, con cómo hablaba la gente en la época de la guerra civil. Yo entiendo que David Uclés es de una generación mucho más joven que la mía y que por lo tanto la gente que estaba viva durante la guerra y la posguerra, pues igual ya no le tocó hablar con ellos. A mí sí me tocó hablar con ellos, y no solamente con los asturianos que vivieron la guerra civil, que yo soy asturiana, sino con ancianos de otras partes de España que vivieron la guerra civil, que es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo y siempre que he conocido a alguien que vivió la guerra civil y la posguerra me ha interesado hablar del tema. Yo que he hablado con esas personas, andaluces, extremeños, madrileños, ¿no?, y gallegos y tal, no hablaban así. Entonces, parece una parodia casi, porque la manera en la que hablan estos personajes es como cree un millennial que hablaba la gente de antes. Entonces, no hablaba así. Y yo puedo entender que se tome una licencia con esto de los diálogos y de cómo hablaba la gente, igual que se ha tomado una licencia de todo, pero es que, en mi opinión, falla. Claro, todo esto que a mí me parece que convierte a la novela en una experiencia para mí horrible, porque es horrible, es mi peor lectura del año, hay mucha gente a la que le encanta. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque yo diga todo esto que estoy diciendo, a nadie se le ocurre no leerla, porque lo mismo a vosotros os gusta muchísimo. Y estas cosas que a mí me han parecido horribles, porque yo en la lectura conjunta que organicé, en la que todos hablamos con muchísimo respeto de que a unos les gusta muchísimo y a otros no nos ha gustado nada, pues hay muy poca gente tibia, o adora la obra o nos parece horrible, pero se ha hablado con muchísima educación y con muchísimo respeto a la opinión ajena, y hay gente que está fascinada con la obra, y tú que me estás escuchando puedes ser una de esas personas, así que por favor nadie deje de leer nada
porque yo le diga que no lo lea, pero yo tengo que dar mi opinión al respecto sobre esta novela. La siguiente obra que he leído es La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Me hizo muchísima gracia cuando la vi publicada, no la tengo, la leí de la biblioteca, y me hizo mucha gracia porque yo no sabía que Emilia Pardo Bazán había tocado tantos palos. Es una autora que me sorprende porque tiene cuentos góticos, o sea, tiene ahora mismo este cuento largo, novela corta, no sabría cómo llamarla, de temática detectivesca. Y la verdad es que, bueno, pues la leí por eso, ¿no? Porque si es de Emilia Pardo Bazán, yo me lanzo. ¿Qué pasa? Que no me pareció que estaba a la calidad de las grandes cosas que yo había leído de Emilia Pardo Bazán, no solo de novelas como Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza o incluso La quimera, que con sus fallitos y tal me parece una muy buena novela, sino también los cuentos, ¿no? No olvidemos que Emilia Pardo Bazán es una cuentista extraordinaria, que hay cuentos como, por ejemplo, un destripador de antaño, que es impresionante, o sea, no está a la altura de todo eso, pero sí es verdad que es divertido y es entretenido, y bueno, ves otra faceta de la autora. Lo que se nos narra en esta historia es un asesinato, hay un hombre que está muy aburrido, que comienza hablando con el médico le dice, mire, a usted no le pasa nada, es que está aburrido, tiene que buscar en qué ocuparse, y entonces se topa con un cadáver y es el máximo sospechoso, el principal sospechoso. Entonces, en vez de asustarse, que es lo que nos ocurriría a todos, pues dice, pues qué bien, hombre, no lo dice así, pero un poco te da la sensación de que piensa, pues qué bien, voy a salir de esta monotonía tan aburrida, y bueno, empieza a investigar quién puede ser el verdadero asesino. Es todo tan exagerado, todo tan exagerado, que yo he pensado si será una sátira a las novelas de detectives. Leí en alguna parte, pero la verdad es que no he investigado y no sé si es cierto, que está considerada como la primera intromisión de alguien en España a la novela detectivesca, ¿no? No sé, pero bueno, en fin. Es que es una obra que si no la leéis no pasa nada, ni se muere nadie, ni os va a cambiar la opinión acerca de Emilia Pardo Bazán. Sí es verdad que es entretenida, pero más allá de eso nada, y pierde pues, la oportunidad, por ejemplo, de engrandecer a sus personajes. Mirad, por ejemplo, el supuesto asesino, que no voy a decir si eso no es, el supuesto asesino y el policía que lo considera culpable, casi interactúan de una manera muy superficial. Yo pensaba, cuando lo estaba leyendo, en las conversaciones que tenían Raskolnikov de Crimen y Castigo con el policía, que eran grandiosas, ¿no? Hombre, a ver, es injusto comparar una obra tan enorme pues, con una novelita que yo creo perdón, que Emilia Pardo Bazán escribió pues un poco por entretenerse y demás, pero bueno, perdió la oportunidad de que tuvieran diálogos interesantes. Lo dicho, creo que puede ser una sátira de las novelas de detectives, por lo exagerado que es todo, pero tampoco sabría asegurarlo, y más allá de que es entretenida, no puedo decir nada más. Se me olvidó decir en la anterior lectura, pero pondré el hashtag, ¿no?, que esta novelita de Emilia Pardo Bazán puede servir como, bueno, para la gente que quiera leer obras de menos de 150 páginas, porque es muy breve. Exactamente igual que esta de la que voy a hablar ahora, que es El diario de un hombre superfluo, de Iván Turgenev. Sabéis que es un autor ruso que a mí me encanta. También tengo que ser objetiva y creo que no está a la altura de Tolstoy o Dostoyevsky, siendo un grandísimo autor, creo que está un poquito por debajo en conjunto, aunque a mí me gusta, es uno de mis autores favoritos, pero bueno, hay que ser objetivo con esto. Cualquier otra cosa que haya leído de él me ha gustado más, tengo que reconocerlo, pero Diario de un hombre superfluo es bastante interesante. Diario de un hombre superfluo puso de moda, creo, realmente un arquetipo, que es el arquetipo del hombre superfluo, que encontramos en toda la narrativa rusa del siglo XIX una y otra vez en distintas obras y distintos autores. Por ejemplo, en mi opinión, el protagonista de Noches blancas de Dostoyevsky es un poco hombre superfluo de estos, ¿no? ¿Qué es un hombre superfluo? Pues un hombre que es muy idealista, pero es incapaz de llevarlo a la práctica, porque es un hombre que duda, ¿no? Un hombre que es más sueño que realidad, ¿no? Es indeciso, digamos. Aquí nos encontramos con un hombre de unos 30 años que recibe una mala noticia por parte del médico, le dice que le quedan 15 días, nada, 2 semanas de vida, y entonces decide contarnos su historia, aunque crea que puede no importarle a nadie. Esa historia nos la cuenta centrándose en 2 personas que han sido muy importantes para él. Su padre, que bueno, pues su madre él la describe como una mujer moralmente más
intachable, digamos, pero que también la percibía como más fría y no tenía cercanía con ella y su padre, sin tener esta moralidad intachable, sin embargo sí que había una conexión con él de otra manera, ¿no? Pero en el padre no se centra demasiado, en quien sí se centra es en un amor no correspondido que lo marca y lo destroza. ¿No? El amor imposible, no correspondido, un poco a la manera romántica. ¿Me gustó la obra? Hombre, sí, me gustó la obra porque a mí me gusta cómo narra Turgenev. Turgenev para mí siempre ha sido un poeta en prosa, digamos, ¿no? Tiene una manera de contarnos las historias que es muy emotiva y de hecho es lo que se le tacha habitualmente, que se pasa de emotivo, pero creo que, en mi opinión, es porque está muy influenciado, su obra está muy enraizada en determinados temas del romanticismo, entre ellos la concepción que tiene del amor, pues es bastante romántica y además siempre digamos que los amores más idealizados siempre llevan a situaciones de muchísimo dolor, ¿no? Y lo vemos también en otras obras suyas, no solamente en esta. Así que bueno, ¿recomiendo su lectura? Sí recomiendo su lectura porque al final es el origen de un arquetipo de personaje ruso y entonces, bueno, pues me parece interesante. Pero más allá de eso, pues la verdad, no. ¿Os dais cuenta que todavía no he hablado así fenomenal de ninguna obra? Bueno, me quedan obras buenas, que conste. Voy a hablaros ahora de una obra de teatro. Es una obra de Alejandro Casona, un autor asturiano que me gusta mucho. Ya os hablé en más de una ocasión de La Dama del Alba. Ahora vengo a hablaros de Los árboles mueren de pie, un título muy poético. Casi todos sus títulos son bastante poéticos y sus obras tienen mucho de poesía. Es un autor que siempre me deja el corazón contento, a pesar de que cuenta historias muy duras. Tiene un tono siempre como onírico, ¿no? Muchas veces lo que nos va contando. En esta historia no quiero meterme en el argumento. Esta lectura la hicimos en la asignatura de literatura dramática y la hice con mi alumnado y la verdad es que es una obra que gustó mucho. A mi alumnado le encanta Casona, ya me pasó el año pasado con ellos, que fueron los mismos, y sigue gustándonos mucho y por lo tanto voy a trabajar más a Casona, ¿no? Aparte de la lectura obligatoria que nos impone la Universidad de Oviedo, vamos a leer muchas más obras de este autor. Bueno, Los árboles mueren de pie es una obra que, si os digo exactamente de qué trata, os destrozo el inicio, porque en el inicio nos encontramos con un grupo de personajes en un espacio bastante pequeño, haciendo cosas que parecen como muy locas, ¿no? Porque aparecen como disfrazados y las cosas que dicen, pues a nosotros nos hicieron pensar primero en si eran atracadores, segundo, si pertenecían a una compañía de teatro o del circo o de algo parecido, y luego no tiene nada que ver con eso, ya veréis, la tenéis que leer para saber un poco de qué trata, ¿no? La obra de teatro. Lo que sí voy a comentar un poco son los temas que trata, porque me parecen muy interesantes. El primer tema que trata es el tema de la mentira, porque en la obra se ve cómo se utiliza la mentira piadosa para evitar el sufrimiento de la gente, hacer que la gente sea feliz. Y sin embargo, según vamos viendo que se desarrolla la obra, lo que nos queda claro es que es mejor la verdad, aunque duela, porque te enfrenta a la realidad y la tienes que superar, que una mentira piadosa que te mantiene anclado en una ilusión que ni es cierta ni nunca lo va a ser, ¿no? Otro de los temas, que a mí es el que me pareció más interesante, es la unión de vida y arte. Y algunos de los personajes representan esa idea de que el arte tiene que estar, de hecho uno de los personajes, de que el arte tiene que estar completamente desligado de la vida y de las emociones, que el arte siempre es superior a la vida y que el arte, en tanto que ficción, es mejor que la vida en tanto que realidad. Mientras que hay otro personaje que dice que no, que el arte es maravilloso precisamente por las conexiones que tiene con la vida y que la vida enriquece al arte y que nunca el arte puede ser mejor que la vida, ¿no? Porque el arte al final, con toda su maravilla, no deja de ser una ficción, no es una realidad, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. La obra está llena de personajes inolvidables. Recuerda un poquito a La Dama del Alba, si la habéis leído, porque también hay un personaje que no es bueno con su familia, porque uno de los temas que tiene Casona y que a mí me gusta, aunque me entristece, pero me gusta también cómo lo trata, es esa idea que tiene de la familia, ¿no? Que el hecho de haber nacido en una familia y que la sangre que corre por tus venas sea la misma que la del resto de la familia no te asegura un puesto en esa mesa,
ni un lugar en esa casa, que a veces haces cosas que son tan malas que pierdes el derecho a llamarte familia de esas personas, que no todo se perdona por el hecho de ser familia. Esto, cuando lo leí en La Dama del Alba, me pareció muy triste, porque yo creo que el personaje que sufre las consecuencias de esto en La Dama del Alba pues no son del todo justas, ¿eh? Una cosa no es lo mismo Martín, cómo reacciona ante esas mentiras, que cómo reacciona la madre o el abuelo. Los que hayáis leído la obra sabéis a qué me estoy refiriendo, y los que no, pues no os estáis tragando ningún spoiler por ahora. Bueno, y espero que tampoco luego. Pero no es lo mismo que aquí. Yo aquí sí que entiendo lo que ha pasado y no me da pena, sinceramente. Entonces este es otro de los temas que es muy de Casona y que también aparece en esta obra, el tema de cómo muchas veces podemos perder a la familia porque no todo se perdona. El amor no lo puede todo, el amor puede hasta un punto, y a partir de ese punto pues no puede. Vengo a hablaros ahora de mi obra favorita del teatro español del siglo XX, que es El Tintero, de Carlos Muñiz. En esta edición del Año de la Polca viene también con Miserere para medio fraile, una obra que aún no he leído, a ver si la leo en breve y ya os comento qué tal. Pero bueno, El Tintero es mi favorita, mi obra favorita del siglo XX, desde mi época universitaria. Cuando la leí me quedé impactada. Yo venía de leer a Lauro Olmo, venía de leer a Buero Vallejo, venía de leer también a Lorca, ¿vale? Que Lorca tiene obras excepcionales. Lorca es un dramaturgo inmenso, ¿no? Bodas de sangre, bueno, tiene obras en La casa de Nardalba, Yerma, bueno, tiene obras maravillosas. Sin embargo, a mí esta me dejó cao. Me parece una obra extraordinaria. Yo llegué a ella además después de haber leído a muchos autores centroeuropeos, de haber leído a Ionesco, por ejemplo, haber leído a Beckett, haber leído también Casa de Muñecas, ¿no? Entonces, a mí me sonaba eso, o sea, me parece una obra muy poco española en ese sentido y una obra muy universal. Me pasó al leerlo lo mismo que me pasó cuando leí La vida sueño, que yo estaba de leer teatro español, Lope de Vega, por ejemplo, que era teatro español y muy, muy español. Esto no quiere decir que los temas que trata Lope de Vega no se puedan universalizar, porque se pueden universalizar, pero tú cuando lees el teatro es evidente que estás en España. O sea, que es súper español. Sin embargo, al leer, no sé si lo habéis leído, pero os lo recomiendo mucho, La vida sueño, de Calderón de la Barca, mi sensación fue que yo estaba leyendo un teatro que daba igual donde ocurriera, porque cualquiera podía sentirse identificado automáticamente con todo lo que allí estaba pasando. Vi una obra muy universal, vi una obra que tanto en Japón como en Rusia, como por ejemplo en Nigeria, se puede sentir uno extremadamente identificado con lo que está contando, pues, cuestiones políticas y una serie de cosas, ¿no? La idea que se tiene de gobernante, es decir, me pareció una obra muy europea y muy poco española. Una obra rara para lo que es el teatro español, como esta, que me parece una obra muy rara para lo que es el teatro español del siglo XX. ¿De qué va El Tintero? ¿De qué trata El Tintero? ¿Qué nos cuenta? El protagonista del Tintero es Croc. Bueno, una cosa que no dije y que tengo que decir, porque para mí esta obra es totalmente kafkiana. Total y absolutamente kafkiana. Creo que los que hayáis leído a Kafka, si caéis en esta obra, vais a pensar, pues sí, es kafkiana. Quizá por eso también me guste tanto, ¿no? Croc es un oficinista muy pobre, que gana muy poco dinero y que también gana muy poco dinero no solamente porque su trabajo esté mal pagado, sino porque nunca promociona, nunca asciende debido a su carácter. Está en una empresa donde están prohibidas una serie de cosas, desde las flores hasta casi ser feliz y disfrutar de desear ser feliz también, está prohibido, y la primavera incluso, ¿no? Está prohibida. O sea, están prohibidas muchísimas cosas que uno piensa, pero qué estupidez, ¿cómo se puede prohibir esto? Pues está prohibido y luego veremos por qué, ¿no? Porque realmente es una metáfora de la irracionalidad de los regímenes autoritarios. No solamente el franquismo, que es el que sufrió Carlos Muñiz y que sufrimos aquí en España, sino de cualquier régimen político, de cualquier ideología política, ¿no? De cualquier lugar. No solamente el franquismo. O sea, es que es extrapolable a cualquier país que haya vivido una dictadura. Y como hay una serie de normas que son absolutamente ridículas y que algunas personas siguen por miedo al dictador, en este caso por miedo al director de la empresa, otros porque son tan estúpidos que como el dictador o el director de la empresa, en el caso de la obra, es de su misma ideología, ni siquiera son capaces de tener una visión crítica para ver qué es lo que está mal,
Y luego está gente como Kroc y como su amigo, ¿no? En el caso de Kroc es una persona que quiere cambiar las cosas desde dentro del sistema. Él está dentro del sistema y quiere hacer lo que le da la gana. Bueno, lo que le da la gana tampoco, cosas tan sencillas como disfrutar de la primavera y tener unas flores sobre su escritorio. Tampoco creéis que quiere nada mucho más loco, ¿no? Y poder ser feliz y desear ser feliz, sin que se le culpabilice o se le critique o se le penalice por ello. Pero quiere hacerlo desde dentro del sistema. Entonces vemos cómo el sistema lo penaliza, cómo el sistema lo ataca, cómo el sistema lo va intentando aplastar siempre, ¿no? Y por otro lado está el amigo de Kroc, que sabe, o no lo dice claramente, pero nosotros nos damos cuenta de que sabe que si quiere hacer las cosas que él considera buenas para sí mismo, tiene que estar lejos del sistema y por eso vive como un vagabundo y ha salido del sistema para poder ser libre. Entonces, uno de los temas que aparecen aquí es el tema de la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible ser libre dentro del sistema? ¿Hasta qué punto se te permite ser libre y salir del sistema para ser libre? Y por otro lado nos encontramos con que Kroc tiene una familia en el pueblo que tiene una serie de necesidades y sin embargo él no es capaz de darle lo que ellos necesitan porque lo que le da es lo que quiere darles. O sea, por un montón de motivos esta obra es maravillosa y os recomiendo mucho su lectura desde el punto de vista siempre político. Es una obra muy política como el propio Carlos Muñiz. La siguiente obra de la que quiero hablaros es de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. La leí en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados que me regalaron hace tiempo y es una lectura que yo propuse para el Club 150 con motivo de Halloween. El Club 150 es el grupo de lectura que yo tengo y en el que leemos solamente obras de menos de 150 páginas. Me gustó muchísimo La caída de la casa Usher, me pareció una obra extraordinaria. Es cierto que precisamente por ser terror del siglo XIX no nos da miedo en el siglo XXI como por ejemplo una obra actual como las de Neville, Apartamento 16 y todas estas, porque yo creo que el concepto de cómo se escribe ahora terror es muy distinto al del siglo XIX, pero a mí sí es una obra que me genera inquietud, desasosiego. El ambiente gótico me parece excelente y me pareció una lectura maravillosa. Para mí son 5 estrellas. Es la historia de un hombre que recibe una llamada de auxilio por parte de un amigo al que hace mucho que no ve. Eran amigos de su juventud y viaja a la casa Usher, porque es donde él vive, Roderick Usher, este amigo, ¿no? Y viaja a la casa para pasar un tiempo con él. Cuando va llegando se encuentra con una mansión que ya ha tenido épocas mejores, ¿no? Ya está bastante decrépita, delante de la cual hay un lago de aguas negras y todo, ya esa visión le provoca una sensación de enorme angustia, malestar e incomodidad, como si hubiera algo malo ahí contenido. Eso ya desde fuera, una vez que entra, pues ya se encuentra pues, con toda esa situación que no voy a explicar, pero ese amigo suyo ha tenido un cambio físico tan aterrador que casi no lo reconoce, ¿no? Y entonces vamos desgranando poco a poco qué es lo que ha ocurrido, cómo va desarrollándose la historia y ese final que es, a mí siempre los finales de Edgar Allan Poe me dejan bastante, un poco encogido el corazoncito. A mí sí me da miedo, Edgar Allan Poe. Trata temas que son bastante habituales en él, como por ejemplo el tema de los enterramientos, tanto o viva la persona, o el tema del doble. Y bueno, por todo lo dicho, me parece una lectura, ya os digo, para mí fue 5 estrellas, una lectura maravillosa. Por último, quiero hablaros de una lectura que terminé esta misma mañana y que me la leí en 2 días y medio. Me estoy refiriendo a Los años lejanos de Konstantin Paustovsky, una obra que salió publicada hace nada por Trotalibros y que es autobiográfica. Es el primer tomo de unos cuantos en los que se nos narra la historia de este hombre. Este transcurre en los últimos días la última época, los últimos tiempos del Imperio zarista y del Imperio ruso, y me gustó una barbaridad. Yo no sé si por qué, porque a mí me hablas de la antigua Rusia, la Rusia del siglo XIX, principios del siglo XX, que es que a mí me encanta. Entonces yo por eso me lancé a leer la obra. Aquí sí, igual que cuando empecé a leer la de Lord Byron, dije, no sé yo si me va a gustar. Aquí yo tenía claro que sí, porque si me muestran el costumbrismo, la vida, ¿no? en la Rusia de la época que sea, porque incluso cuando me muestras la Rusia actual también me interesa, pues yo sabía que me iba a gustar, claro, pero no pensé que tanto. La obra comienza con la muerte del padre.
Yo siempre he tenido esa idea, porque no es la primera vez que lees una biografía de alguien que comienza con la muerte de su padre, ¿no? He tenido esa idea de que hasta que no se muere tu padre, o tu madre, quiero decir, cuando se mueren tus padres, pero en este caso el padre, y bueno, pues lo que yo he vivido y de lo que puedo hablar, hasta que no se muere tu padre, de alguna manera hay una parte del niño que fuiste o de la niña que fuiste que sigue viva. Y cuando se van muriendo tus padres, ese niño muere también con ellos. El hombre nace o la mujer nace en tanto que los padres ya han dejado de existir, ¿no? Es una cosa como muy triste. Uno se siente huérfano independientemente de la edad que tenga cuando sus padres se mueren. O sea, que es muy sorprendente porque incluso puede ser un adulto y tener mucha edad, y la pérdida de esos padres, bueno, siempre hablo de padres con los que tienes una buena relación, evidentemente, pues te deja muy solo. O sea, es una sensación de quedarte, que te cortan, ¿sabes? Como que te cortan las raíces y te quedas como tan solo en el mundo. De repente tú simplemente eres la raíz de otra persona, ¿no? De tus hijos en caso de que los tengas, pero tus raíces es como que han desaparecido. Y eso es lo que yo veo aquí, ¿no? Es un chico, además es bastante joven, que está estudiando en el instituto y recibe la noticia de que su padre está muriendo. Así que claro, la llegada a esa casa ya es una odisea, porque vive en una isla, hay un embalse como que el agua se ha salido, entonces pues es muy difícil llegar, no todo el mundo quiere porque es peligroso, entonces ya llegar hasta su padre es muy complicado, pero luego llega a tiempo, puede despedirse de su padre, pero claro, ves esas últimas palabras del padre, que está la preocupación, ¿no?, del padre, de que tiene miedo porque él, bueno, pues le parece que su hijo no tiene el carácter suficientemente fuerte. Ves a ese hijo enfrentarse a esa muerte del padre y luego también a la relación con las personas cercanas a él, desde un vecino hasta, sobre todo, su familia. Entonces, a raíz de esto, a raíz de la muerte del padre, siendo un hombre ya, rememora la historia del niño que fue, y la Rusia que nos muestra es la Rusia, el Imperio Ruso, perdón, no la Rusia, el Imperio Ruso que él nos muestra, porque él está más en la zona de lo que hoy es Ucrania, es el Imperio Ruso que él recuerda, es como lo recuerda él de niño, como recordaba esas conversaciones con la familia, esos cambios sociales y políticos que veías poco a poco que se estaban avecinando, la vida en el campo, que esto siempre me interesó mucho, porque cuando leía Ana Karenina, recordad lo mucho que me interesó la parte en la que se hablaba de la vida en el campo, ¿no? Pues aquí se habla de la vida en el campo, me parece muy interesante. Y aparte hay personajes muy conocidos como Bulgakov, que a mí me gusta y me gustó saber cómo era, ¿no?, como alumno y como estudiante y compañero de este autor, pero también ver en directo por parte de alguien que lo vivió, cómo fue la muerte de Tolstoy, cómo fue recibida la muerte de Tolstoy. No sé si recordáis que yo tengo un vídeo, os lo voy a dejar por aquí abajo, en el que reseño a Ana Karenina y os hablo un poco de la literatura rusa y demás, y os hablo de quién era Tolstoy y de cómo los rusos enfrentaron su muerte. Pero yo todo eso lo sabía porque había leído autores actuales hablando de ese tema, pero nunca había leído a un autor hablando de la muerte de Tolstoy y de cómo se vivió, de cómo la vivió él, de cómo la vivió pues, Rusia, el Imperio Ruso en ese momento, de cómo lo vivió la gente. Fue impresionante y fue apoteósico. O sea, de verdad, era como estar oyendo hablar de alguien, no un autor, de alguien muy querido para ti, muy cercano para ti. Me gustó mucho cómo estaba contado. Habla mucho de cómo era la vida en el momento, de cómo eran las familias, las relaciones, la manera de comunicarse los unos con los otros, las relaciones de poder también, y luego cómo se va viendo los últimos coletazos de un gran imperio que ya huele a destrucción. Me pareció una historia impresionante y no sé, estoy deseando leer la siguiente parte. Este autor yo no lo conocía de nada, no me sonaba de nada, no sabía ni quién era y me gustó mucho el estilo, me pareció maravilloso. Es una de mis mejores lecturas del año, acabo de subirla, ni siquiera es una reseña, ¿vale? Son 4 palabritas que siempre subo a Instagram con la percepción que yo tengo de ese libro, y es que es evidente que a 2 meses de que acabe el año no me parece que vaya a encontrar yo nada mucho mejor que esto, la verdad, me pareció impresionante. ¿Qué leísteis vosotros durante estos 2 últimos meses? ¿Habéis leído mucho, poco? ¿Leído obras que os gustaron? ¿Habéis tenido decepciones? Porque yo ya veis que he tenido de todo, bueno, malo y regular.
Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, os leo en comentarios, si queréis recomendarme algo, si queréis decirme algo de lo que yo he hablado, si habéis leído La Península de las Casas Vacías y os ha gustado muchísimo, pues que me deis vuestro punto de vista, la verdad es que me interesaría bastante porque quiero saber qué encuentro a la gente tan maravilloso que yo no soy capaz de ver y me gustaría mucho que me dierais vuestra opinión. Muchas gracias, lo dicho, por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.